Leyendas de México, la Niña Muerte. Gracias a la tradición oral se han conservado en México leyendas y relatos sobrenaturales que siguen causando sobresalto entre quienes lo escuchan. Tal vez es el caso de la historia que te presentamos a continuación. Antiguamente, cuando Santa María Tonanitla, poblado del Estado de México, era más grande, la mayoría de los campos a su alrededor estaban retirados del pueblo. Por aquel entonces, don Sebastián, un conocido campesino del lugar, acostumbraba salir de madrugada para atender a sus sembradíos. Por la tarde, visitaba a una de sus hijas internada en un hospital del Distrito Federal, y por lo general regresaba a su casa al anochecer. Según relatan los actuales habitantes de este poblado, durante el tiempo que la niña estuvo hospitalizada, se comentaba que por las noches solían escucharse ruidos muy extraños. Los perros ladraban inquietos, e incluso algunos afirmaban que se trataba de las almas de los muertos que vagaban y penaban por el pueblo. Todos los días, los amigos de don Sebastián le preguntaban que si a su regreso del sanatorio no notaba cosas extrañas o veía fantasmas, pero él siempre le respondía que nunca había visto o escuchado nada anormal. Sin embargo, en una ocasión, cuando regresaba cerca de las 9 de la noche, vio a una niña jugando cerca del canal de aguas negras, pero venía tan preocupado por la enfermedad de su hija que no le dio mucha importancia al hecho. Pensaba que probablemente los padres de la niña se encontraban por ahí y que pronto vendrían a recogerla. Así, siguió su camino, y una vez en su casa, de inmediato se fue a descansar, pues estaba agotado y sumamente triste por la salud de su pequeña. A medianoche se despertó, y cuando se dirigía al baño, situado en las afueras de su casa, con gran sorpresa se dio cuenta que la niña seguía ahí, solo que ahora estaba sentada en la esquina de su casita. Alarmado por lo avanzado de la hora y pensando que algo malo le ocurría a la niña, fue hasta donde estaba para interrogarla. No obstante, cuando se acercaba a ella, la niña se echó a correr. Impulsado por la curiosidad, don Sebastián corrió tras ella, pues quería saber quién era y qué estaba haciendo sola a esas horas de la noche. Poco después, su mujer, preocupada por su tardanza, salió a buscarlo, y a lo lejos vio cómo su marido perseguía una pequeña figura. Le gritó advirtiéndole que tuviera cuidado, pues por esos rumbos vagaban los muertos. Don Sebastián no escuchó las súplicas de su mujer y siguió corriendo tras la pequeña. Cuando finalmente la alcanzó y la tomó de los hombros, descubrió con gran terror que la niña era en realidad un bulto de huesos y que su cara era una máscara descarnada. La horripilante aparición reía histéricamente, al tiempo que clamaba con desesperación: «¡Padres míos! ¿Dónde están ahora que más los necesito?». Don Sebastián, paralizado por el pánico, no atinaba qué hacer. Cuando finalmente, confundido y al borde de un ataque de nervios, consiguió llegar a su casa, no supo qué explicarle a su familia, y solo repetía una y otra vez que su hijita estaba muy grave y que deseaba verla de inmediato. Al día siguiente, para sorpresa de sus familiares y amigos, don Sebastián no se levantó de la cama, pues se encontraba muy enfermo. Su esposa entonces realizó el consabido viaje al hospital, donde con gran tristeza y dolor se enteró que su hija, lamentablemente, había fallecido la noche anterior. Noticia que obviamente la dejó sumida en la angustia. Desesperada regresó a su casa, pero al llegar se encontró también que su marido estaba gravísimo, por lo que, armándose de valor, le mintió sobre la muerte de la niña. Esa misma noche, don Sebastián se despertó gritando. Aseguraba que había visto nuevamente a la niña muerta, pero que esta vez estaba jugando con su muchachita. Decía también que alrededor de ellas se escuchaban cientos de voces que exclamaban la misma frase de dolor, pero que ahora también lo llamaban a él.
A pesar de los ruegos de su familia para que se tranquilizara, don Sebastián se levantó de la cama y en un estado febril se dirigió al canal de Aguas Negras, donde súbitamente falleció abrazando una vieja muñeca de trapo que una vez perteneció a su hija. Desde entonces, los vecinos de Santa María, Tonanitla, dicen que por ese lugar se aparece en las noches una niña muerte buscando desesperada a sus padres. La niña que falleció de pena. En la Edad Media, en un castillo antiguo vivía una familia noble con una sola hija, que estaba enamorada de una persona de color, pero su amor no era posible porque su padre no le aceptaba por ser de otra raza. Al año siguiente, ella se quedó embarazada de él, y cuando su padre se enteró de aquello, no lo aceptó, pero ella siguió con el embarazo hasta dar a luz a la niña. Su padre no quería a su nieta y se la llevó lejos de aquella ciudad. La encerró en una casa aislada del exterior, donde solo su madre podría ir a visitarla una vez al año o tal vez dos. Lamentablemente la niña falleció de pena en aquella casa. Su espíritu fue al castillo donde vivía su madre y se instaló ahí. Solo su madre la intuía, pero no dijo nada. La niña, a pesar de haber sido maltratada psíquicamente por su abuelo, no la mató. Ella solo se dedicó a ver cómo les llegaba su hora. La madre de la niña falleció de una larga enfermedad. Se cuenta que cada aniversario de su deceso, en aquel castillo, se oyen voces y una luz muy misteriosa se pasea por todo el castillo, como queriendo decir algo. ¿De quién será aquella luz? Tal vez de esa pobre pequeña. La niña que se convirtió en araña, leyenda de Hidalgo. Esta es una de las tantas leyendas que corren en los pasillos de los conventos. Era el año de 1978. El lugar, un convento convertido en escuela. Nuestros personajes, una generación de niñas de lo más traviesos según declaraciones de las monjas que dirigían dicho convento-escuela. Este edificio había sido dividido en dos. De un lado se encontraban las celdas de las madres, mientras que de otro estaba la vieja, pero sofisticada escuela a la que asistían niñas cuya colegiatura solo podía ser solventada por gente de dinero. Todo parecía marchar de lo más normal hasta que un buen día Marta comenzó a retraerse. Nadie sabía lo que le sucedía, pues era una niña muy alegre y competitiva en clase. Su maestra creyó que era cosa de la edad y que en muy poco tiempo se le pasaría. Pero no fue así. Entre más días pasaban, Marta se veía cada vez más retraída y triste. Parecía como si estuviera pasando por una terrible depresión. ¿Pero qué le podía faltar a una pequeña que al parecer lo tenía todo? Fue entonces cuando la maestra mandó traer a sus padres, pensando que se trataban de problemas familiares. Pero por más que le dieron vueltas al asunto, no pudieron dar con la razón por la cual Marta se comportaba de esa manera. La atención de sus padres hacia ella era buena, aunque poco tiempo siempre se daban un espacio para platicar con la pequeña. Los días pasaban y la niña comenzó a alejarse de sus amigas. Ya no salía al recreo y menos se juntaba con ellas. Todas le preguntaban qué le pasaba, pero ella no respondía. Finalmente, Carla, quien era su mejor amiga, intentó ayudarla, pero sabía muy bien que para hacerlo, lo primero era averiguar qué era lo que estaba pasando. Fue así como empezó el diálogo. ¿Qué es lo que te sucede, Marta? ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotras? Marta le confesó que desde hacía unos días veía a una señora con pelo blanco que la llamaba. Esa señora estaba en el fondo del salón y que solo ella la podía ver. Carla, sorprendida, le dijo que ahí no había nadie, que solo estaban ellas y la maestra, pero aún así, Marta insistía en que veía a alguien. La niña trató por todos los medios de que sus padres la sacaran de la escuela. Estaba segura de que si permanecía en aquel lugar, algo malo le ocurriría, pero como era una buena escuela, y al parecer solo se trataba del capricho de una niña, sus padres no accedieron.
Un buen día, cuando todos se encontraban en el recreo, Carla se le acercó a su amiga, quien como de costumbre se había quedado en el salón de clases. La pequeña no alcanzaba a comprender por qué su amiga no salía al patio si decía que veía a una señora en el salón. Marta le confesó que era porque la señora no la dejaba salir. Carla no creía lo que a ella le estaba pasando y no había manera de convencerla de que no había nadie. En cuanto pudo, tomó sus cosas y salió al patio porque consideraba que su amiga nunca iba a terminar con aquella historia absurda. Pero cuando iba a salirse, Marta la tomó de la mano pidiéndole que no la dejara sola, que tenía mucho miedo. Carla trató en vano de tranquilizarla. Sabía muy bien que faltaba poco tiempo para que terminara el recreo y si se quedaba ahí, se perdería el almuerzo. Salió como pudo, convencida de que Marta ya se había calmado. Cuando volvieron todos del recreo no encontraron por ningún lado a Marta, lo cual era buena señal. Se imaginaban que ya había aceptado salir al descanso. Sin embargo, nadie la encontró en el patio, y por más que la buscaron, no la encontraron. Ya cuando estaban convencidos de que lo mejor era reportar su ausencia a sus padres, escucharon su voz que provenía del fondo del salón de clases. Como no veían a nadie, las monjas pidieron que las niñas salieran del salón para investigar qué es lo que estaba sucediendo, debido a que seguían escuchando la voz de Marta. La única que se quedó en el salón fue Carla, que era la más preocupada por la ausencia de su amiga. Se acercó al rincón de donde provenía la voz de su amiga. Pero cuál sería su sorpresa que cuando se dio cuenta, en aquel rincón había una telaraña, la cual estaba muy vieja y gruesa, como si siempre hubiera estado ahí. Pero en aquella telaraña se encontraba una araña muy peculiar. Tenía la cara de su amiga. De inmediato empezó a llamar a las monjas con tremendos gritos, diciendo que era la araña quien hablaba. Lo que sigue de la historia nadie la sabe con precisión. Algunos dicen que la araña les habló diciéndoles lo que le había sucedido. Otros más dicen que la araña simplemente se puso a llorar. Y otros más afirman que corrió a esconderse entre los muros. Desde entonces el salón de clases fue cerrado. No se le volvió a permitir el acceso a nadie. En cuanto a la niña, dicen que ahí se quedó y nadie pudo hacer nada por ella, porque de acuerdo con unas versiones, la niña fue hechizada por una bruja. Han pasado muchos años de aquel desgraciado suceso. Algunos quisieron que la historia se convirtiera en leyenda para que nadie temiera entrar al convento. Finalmente la construcción fue cerrada, y aunque no puedo decir el nombre del convento por cuestiones éticas, sí les aseguro que todavía hoy en día, Carla, la amiga de Marta, sigue llorando afirmando que lo que dicen es cierto, y que por supuesto, aquello fue una obra del mal. La niña fantasma que busca a su muñeca, leyenda de Nuevo León. En el centro de Monterrey hay una casa que data de 1930, es de 3 pisos, y en sus años de gloria, en la terraza, tenía una piscina, la cual fue clausurada porque en ella falleció una niña de 7 años de edad. Su deceso fue accidental. Mientras su madre dormía porque tenía un fuerte dolor de cabeza, ella se encontraba jugando con una pelota cerca de la alberca y desgraciadamente tropezó con una manguera y cayó al agua. Cuando la madre encontró el cuerpo sin vida de su hija, por poco pierde la razón. Los padres de la niña decidieron poner en venta la casa, pues cada habitación y rincón del inmueble le recordaba a su pequeña hija. En lo que salía un comprador, ellos se marcharon a otro lugar. Pasaron varios años, hasta que un empresario de Monterrey compró la casa para poner en ella una agencia de publicidad, algo novedoso para la época. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo dueño fue clausurar la piscina, y no para prevenir que se repitiera la tragedia, sino porque no la requería. Además ocupaba mucho espacio. Los fenómenos paranormales empezaron a ocurrir al poco tiempo de que esta casa fue remodelada y haber abierto sus puertas al público como agencia de publicidad. Durante la madrugada se escuchaba la risa de una niña. Y esto desconcertaba al vigilante, pues recorría los 3 pisos de la casa y no encontraba a nadie. Después ya no solo se oía la risa y sus pasos por las escaleras, sino hasta la veían,
llevándose el susto de sus vidas, pues la niña llevaba su uniforme escolar, pero con el rostro de calavera. Las apariciones de la niña continuaron y prácticamente todos los veladores que llegaban a trabajar a este lugar la vieron, lo cual provocaba que estos renunciaran ante el temor de que se les apareciera de nuevo. ¿En dónde está mi muñeca?, es la pregunta que a todos les hacía y que sigue haciendo, pues como en todas las historias de fantasmas, estos seres se pueden ausentar por un tiempo, pero siempre regresan, debido a que sus almas nunca logran descansar en paz.